el tema del día de hoy. Es corta, pero quiero leérselas como para que no se me escape ningún detalle. Dice así: cierto señor había regalado a su sirviente una Biblia en idioma italiano. Una Biblia. Muy bien. Algún tiempo después, el amo notó que el sirviente la leía continuamente, pero no decía lo que pensaba del libro, no daba ninguna información de lo que yo estaba aprendiendo. Un día entró a la pieza de su amo y, depositando sobre la mesa varias monedas de oro, le dijo: tome usted, señor, este es el dinero que le he robado desde que estoy a su servicio, y me parece que es imposible leer la Biblia que usted me dio y guardar este dinero. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta que realmente la Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios y convence. Este hombre que ustedes leen de esta historia fue convencido por la Biblia. Y el tema que quiero compartir hoy lo he llamado Está cerca. Así lo he llamado. Está cerca. Y nos vamos a basar en un texto de la Biblia que es Romanos capítulo 10. Romanos 10. Romanos 10. Si usted por favor lo busca allí en su Biblia, le invito a que me acompañe a leerlo. Romanos capítulo 10. Voy a guiar la lectura desde aquí, pero usted me va a acompañar desde su Biblia. También recuerden que estamos haciendo la campaña de traer la Biblia física. Muy bien, Romanos capítulo 10. Cuando usted llegue a Romanos capítulo 10, usted me va a acompañar a leer los versículos 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Por favor, miremosla atentamente. La voy a leer despacio, pero le quiero pedir que usted por favor siga la lectura ahí. Dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. De ahí sacamos el título. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el texto que yo quería que estudiáramos el día de hoy. ¿Qué dice Dios? Vamos a empezar por definir qué dice Dios, y para eso solamente usted necesita utilizar el versículo 8. Inicialmente, Dios dice lo siguiente: está cerca de ti la palabra. Es lo que está diciendo la Biblia. Cuando quiere decir esto, lo que quiere decir es que el Señor, por su sacrificio, la ha colocado tan cercana a nosotros, no está lejos, que usted y yo tenemos acceso a ella fácilmente y nos la recuerda. Y uno hasta ha escuchado de otras personas mensajes de la Biblia, la tiene realmente muy cerca la palabra de Dios. No se necesita esfuerzo humano para buscarla como algo que está por ahí perdido, o como el dicho popular aquello de que uno tiene que buscarla como aguja en un pajar. No, Dios la ha colocado tan cerca la palabra de Dios, y nos permite escuchar su mensaje de manera tan clara que la ha colocado a nuestro alcance. Simplemente se necesita extender la mano y tomarla como la Biblia lo dice. Solo le basta al hombre hacer esto, nada más, porque Él la ha colocado muy cerca, es recibirla con fe. ¿Por qué la ha colocado tan cerca? ¿A qué se debe que esté tan cerca la Biblia y que hoy día hasta uno vea mensajes por toda parte, escuche, le lleguen hasta el celular mensajes bíblicos? La ha colocado muy cerca la palabra de Dios. Esto todo ha sido en base al sacrificio de Jesús. La palabra de Dios está tan cerca de usted y también que el que no la quiera leer es porque definitivamente, o el que no la lea y no le haga caso es porque no quiere. Pero ahora la pregunta es: ¿qué tan cerca está? ¿O por qué dice la Biblia que realmente está muy cerca? Es que aquí en la Biblia dice que Dios la ha colocado cerca y dice lo siguiente, dice así, dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, y después dice cerca de ti. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vea, fíjese,
La ha colocado tan cercana a la Biblia, ha permitido que esté tan cercana, que ha permitido que hasta nosotros la escuchemos y la pronunciemos. La Biblia. Usted escucha a muchas personas fácilmente hoy dicen, Dios le bendiga. Fácilmente muchas personas mencionan al Señor en el nombre del Señor Jesucristo. La ha colocado en nuestra boca como para que uno la pronuncie fácilmente. Fácilmente, y pronunciar la Biblia realmente es muy importante, pero la ha colocado cerquitica. Es muy importante estar pronunciando lo que la Biblia dice. Muy importante. Y también dice la Biblia que la ha colocado muy cerca de nuestro corazón como para que usted se apropie de ella, usted y yo, y la recibamos con fe. Esa ha sido la tarea de Jesús. Pero bueno, ahora entonces uno se pregunta, ¿y el versículo 9 a qué hace referencia? Me parece que en el versículo 9 ya es como la parte que a usted y a mí nos corresponde hacer. Y le voy a invitar a que usted por favor lo mire y vamos a mirar algunos ejemplos de esto. Si la Biblia está tan cerca, el Señor la ha colocado cerca de nuestra boca y de nuestro corazón, ¿qué pide Dios que yo haga con la Biblia? Bueno, aquí en el versículo 9 usted va a encontrar que hay dos cosas que le corresponde a usted hacer y a mí. Voy a volverlo a leer nuevamente. En el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, primera parte, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El texto dice que la parte que me corresponde a mí es esta. Hay dos cosas que hay que hacer. Lo primero es confesar. Confesar con la boca. ¿Qué es confesar? Entonces me fui a estudiar en varias partes y a repasar hasta buscamos en diccionario lo que significa el verbo confesar y lo buscamos con el significado bíblico. Confesar realmente es declarar. O sea, hablarlo, decirlo. De manera, cuando hablamos de la parte bíblica, es decirlo de manera responsable. Decirlo públicamente, o sea, mi tarea es decirlo públicamente. Mencionar públicamente la palabra de Dios. Reconocerlo, o sea, pero decirlo verbalmente, estarlo diciendo, y debe hacerse de manera voluntaria. Y aquí en la Biblia dice, ¿qué es lo que yo debo confesar? Lo que yo debo confesar, si usted se fija en el versículo 9 es que Jesús es el Señor. ¿Puede usted confesarlo, pronunciarlo? Que podamos nosotros decirle a los demás, Jesucristo es el Señor. Es lo que la Biblia dice que yo debo hacer y estarlo confesando. A todas personas, todo el que es cristiano debe estar confesando que Jesucristo es el Señor. Esa es la primera parte de mi tarea, pero hay que hacerlo con pleno convencimiento. Jesucristo es el Señor. Mi tarea es estarlo confesando. Pero también dice en la Biblia que hay que hacer algo más. Bueno, voy a mencionar un ejemplo de confesar en la Biblia para que ustedes se encuentren lo importante que es confesar. Mateo 27, usted me va a acompañar a la Biblia, no pierda este que estamos leyendo de Romanos. Pero usted va a ir a la Biblia, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 narra el momento en el que Jesucristo fue crucificado. Recuerden ustedes el momento que la Biblia menciona que habían soldados allí, le clavaron una lanza, le colocaron también una vara con vinagre, escucharon todo lo que él decía, el Señor muere. Hubo un terremoto bien grande que menciona la Biblia que ocurrió ese día, se partieron las piedras, en fin, se oscureció todo el día y el centurión dijo lo siguiente, 27:54, este es un ejemplo de lo que es confesar, lo que yo debo hacer. 27:54 dijo así, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, hicieron una confesión. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Verdaderamente este era hijo de Dios. Y quedó escrito en la Biblia por lo importante que fue la confesión. Entonces, para el Señor es supremamente importante que un hijo de Dios o que una persona confiese que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, que lo confiese. Necesitamos hacerlo dentro de nuestro vocabulario, necesitamos estarlo incluyendo. Mi tarea es confesar que Jesús es Hijo de Dios, confesárselo a los demás, estarlo diciendo, Jesús es Hijo de Dios.
Pero también hay algo más que la Biblia dice, volviendo a Romanos, el pasaje de Romanos que estamos leyendo, que debe ir acompañando a la confesión. La confesión está supremamente claro. Yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, y el centurión lo dice. Pero inmediatamente dice que después de confesar, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay que hacer dos cosas. La primera es estar confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la tarea nuestra, la suya y la mía. Y la segunda es esta parte que a veces no se da necesariamente. Yo tengo que creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice creer en el corazón? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo que debe hacer el ser humano? El que debe ser salvo y el que es cristiano, que debe estarlo haciendo constantemente. Cuando la Biblia dice que debe creer en el corazón, lo que está diciendo la Biblia es que debe estar completamente convencido de que Jesucristo resucitó, de que está vivo, de que fue levantado de los muertos. O sea, debe estar totalmente confiado. A veces no le prestamos mucha atención a esto, pero es tan importante estar totalmente convencido de que Jesucristo resucitó, porque cuando una persona confiesa con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y cree que fue levantado de los muertos, se va a someter al Señor inmediatamente. La historia de la persona tiene que cambiar completamente. Y a veces no lo confesamos. No lo confesamos en muchas ocasiones. Y hay una fórmula aquí sencilla. Confesar más creer. Confesar que es el Hijo de Dios más creer que fue levantado de los muertos. Esto es lo que muchos llaman el principio de la vida de fe. Que un creyente lo debe hacer. Una persona que está acercándose al Señor lo debe hacer. Debe tener bien claro y confesarlo públicamente. Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y Dios lo levantó de los muertos, y decir, lo creo. Esto es lo que uno debe hacer, es el principio de la vida de fe, y esto es realmente bien importante. Muchos no creen esta gran verdad. Para muchos Jesucristo es simplemente una persona muy importante, y muchos decimos que es Dios, pero algunos dicen, no están convencidos de que esté resucitado. Y algunos piensan que no está tan cercano porque lo ven todavía como el Jesús que murió, nada más. Y lo tienen colgado en un madero, pero no lo tienen vivo. Y en la Biblia dice que sencillamente que yo tengo que tener claro esto. Y debo estarlo confesando. Es por eso importante que cuando hablemos de Jesús, le hablemos a la gente y confesemos que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, esto tiene que hacerse de una manera muy sincera. Porque en ocasiones uno no lo hace de corazón. El resultado es este. Si yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios cuando me están hablando del Señor, y yo creo que Dios le levantó de los muertos, entonces la Biblia dice que va a haber un resultado únicamente. Voy a ser salvo. Bueno, usted ya lo fue. Pero es importante que lo sigamos confesando y le hablemos a otros, le mostremos a otros el camino. Se necesita empezar a cambiar el vocabulario o incluir esto dentro del vocabulario. Estar confesando más frecuentemente que Jesús es el Hijo de Dios y que fue levantado de los muertos, y transmitirlo a los demás. Se necesita hacerlo. Algunos dicen que este es de los versículos más importantes del libro de Romanos y que necesitamos estarlo confesando frecuentemente, porque cuando yo, eso es lo que está escrito en la Biblia, cuando yo creo esto que dice la Biblia, me cambia completamente y soy salvo. Voy a colocarles algunos ejemplos de personas que lo hicieron y lo que ocurre cuando una persona confiesa. El confesar es muy importante. El creer es muy importante, decirlo a los demás. Voy a utilizar varios pasajes de los libros de los Hechos. Y vamos a ir a uno que está en Hechos capítulo 16, si ustedes me acompañan, por favor. Aquí vamos a colocar varios ejemplos. Hechos capítulo 16. Una vez lleguen ustedes a Hechos capítulo 16, le voy a pedir que Hechos 16 es el pasaje en el que habla del encarcelamiento de Pablo en Filipos. Y ustedes recordarán que la Biblia dice que lo metieron en la cárcel donde había un ciudadano que lo custodiaba, y la cárcel quedaba en el sótano, él vivía encima. Es el que la Biblia llama el carcelero de Filipo, el encargado de cuidar a Pablo. Y resulta que Pablo a medianoche, después de que lo azotaron y Silas,
metido allá en el calabozo de más adentro, no estaba empañotado, como dicen aquí, o como dicen en otros lugares, estaba estucado, pintado. Era algo muy rudimentario. Estando allá metido, después de que le pagaron una azotada tan terrible, empezaron a cantar. Y a cantarle al Señor, y toda la Biblia dice que hubo un terremoto tan fuerte que se soltaron todas las cadenas. El carcelero bajó rápido porque él tenía que pagar por la vida de ellos, se escapaba el mundo. Y se iba a matar. Y Pablo le habló. Y aquí viene lo que quiero leer. Capítulo 16, versículo 30. Entonces dice así. Después de que Pablo le habla y él se da cuenta, encuentra a Pablo, dice lo siguiente. Voy a leer del 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta interesante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta más importante. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero aquí no estaba diciendo solamente ese creer que Pablo le estaba diciendo, no era simplemente verbal, o sea, de boca, no, era algo de corazón, desde bien el fondo. Y en el versículo 34, después de que él los lava, los sube, come con ellos, dice así. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Él creyó, lo confesó, se regocijó. Así que cuando una persona hace lo que dice Romanos, de confesar que Jesucristo es el Señor y creerlo de corazón, siempre recibe muchísimo gozo. Hay un regocijo impresionante, más que gozo. Es algo impresionante, el Señor lo llena de muchísimo gozo. El cristiano debiera caracterizarse porque constantemente pronuncia a Jesús, glorifica a Jesús y confiesa lo que es Jesús, el Hijo de Dios. Y también confiesa la victoria de Jesús. Es el Salvador, venció, está vivo, resucitó. Y este es un ejemplo de esto. Siempre va a producir un gozo increíble el estar confesando a Jesús. Siempre lo va a producir. Pero bueno, hay otros textos que tengo en el mismo Hechos. Si usted por favor me acompaña en el capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a encontrar una enseñanza más de lo importante que es confesar. Este es el principio de vida de fe. Yo tengo que confesar y creer. Confesar y creer. Muy bien, en Hechos capítulo 8 aparece la historia de Felipe y el etíope, las partes finales del versículo 26 en adelante, como para que entremos un poquitico en la historia. Quiero recordarles que en la Biblia dice que Felipe, que era uno de los diáconos, el Señor, el Espíritu Santo le dijo, mira, allá va un hombre, iba ya de regreso para su casa, y va leyendo la Biblia, lo que había en la Biblia. Acércate a ese carro y escucha lo que lee. Se acerca Felipe y empieza a escucharlo, y este hombre iba leyendo un pasaje del libro de Isaías. Entonces Felipe, al acercarse a él, le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. Y este hombre le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces le invitó a Felipe que subiera a el vehículo en el que iba, el animal en el que iba, y le explicara. Y dice así en el 35. Después de que Felipe sube allá, le dice lo siguiente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, 8:35, le anunció el Evangelio de Jesús. Eso es lo que hay que hacer, anunciar el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, mira el requisito tan interesante. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el etíope dijo, ¿qué dijo el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe terminó gozoso y el etíope se fue feliz.
Pero este es un ejemplo más de lo importante que es que una persona confiese con sus labios, lo diga, lo publique. Jesús es el Hijo de Dios y lo esté publicando y lo crea de corazón, que Dios lo levantó de los muertos y así lo manifieste. Felipe se subió y le compartió. Y el etíope también creyó y confesó. Fue salvo. Ese es el resultado. Fue salvo. Es sencillo. Es simplemente cuestión de que lo hagamos así. Esa es la manera de Dios, es sencillo. Romanos dice, es la parte mía, que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, no se nos olvide, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el texto. Ahora vamos a mirar un pasaje más, y quise colocar dos más, como para tener idea de por qué es tan importante este ejercicio. En este pasaje que usted va a leer de Hechos capítulo 18 no está tan específico que él haya pronunciado, pero se sobreentiende. Y este es quizá uno de estos versículos que no hemos leído mucho, pero le voy a pedir que usted me acompañe a leerlo. Cuando Pablo estaba en Corinto predicando, Pablo en Corinto llega a predicar. Y vamos a leer el 7 y el 8. Versículos 7 y 8 del capítulo 18 de Hechos. Usted lo va a mirar allí. Aquí tenemos un personaje que seguramente usted no lo ha leído, no lo hemos leído aquí mucho. Dice así: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, este es el personaje, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es indispensable. La parte que yo tengo que hacer es indispensable. Usted dirá, bueno, pero yo ya lo hice hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo yo confesé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero tengo que confesárselo a los demás. Necesito seguir haciendo y tengo que llevar a las personas que las personas realmente de boca confiesen y de corazón que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Si no hay una confesión genuina, una confesión sincera, pues es imposible la salvación. Se necesita la salvación de una persona que no ha aceptado al Señor. Tiene que haber confesión y tiene que haber confianza completa en el Señor. Si no, no entra el Señor. Eso es lo que a veces a uno lo atora, que uno se detiene muchísimo en la manera de vivir, los conceptos propios, etcétera, etcétera, pero no hay una entrega genuina. Y resulta que cuando voy a la Biblia, me doy cuenta que la Biblia el Señor me la ha colocado tan cerca, me la colocó cerca para que yo la crea y la lea. Cuando yo lo hago, tiene que haber cambio. Lo tiene que tocar a uno. Tiene que haber. Voy a mencionar un caso al revés, que está también en la Biblia, de personas que lo confiesan pero no creen, no están convencidos. Y este caso usted lo va a encontrar en la Biblia, en Hechos capítulo 19. Hablando también del apóstol Pablo y los discípulos que tenía, vamos a mencionar este caso que usted va a leer conmigo en la Biblia, para que usted se dé cuenta que sí hay casos de personas que confiesan, que creen, que hablan, que mencionan el nombre de Jesús, pero no están convencidos. No pasa nada. No pasa nada. O sea, confesar sin una profunda convicción, estar totalmente convencido de que Jesucristo está vivo, fue resucitado de los muertos y que es el Señor y Salvador, no pasa nada. Muchos hoy día lo confiesan, lo mencionan, lo dicen. Yo lo he visto, usted lo ha visto seguramente. Recuerdo que hace muchísimos años, en una ocasión, en un programa de noticiero, en la época aquella, bueno, los que se acordarán, como en el año 90, 85 más o menos, me acuerdo, estaba muy de moda un arquero de la selección Colombia que se llamaba René Higuita. Algunos seguramente se acordarán de él. Bueno, René Higuita se sabía la oración de recibir al Señor, yo recuerdo. Y en un noticiero lo pasaron y el periodista lo estaba entrevistando y él dijo, un momentico, vas a repetir conmigo esta oración. Y hizo exactamente la oración, ahí lo pasaron al aire. ¿Sí?
Señor Jesucristo, yo te necesito. O sea, la sabía de memoria, no la creía. Y así pasa muchas veces, ¿verdad? Este caso que ustedes van a ver es un caso parecido. Mira esto, capítulo 19, versículo 13 al 16. Dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, pronunciándolo de Jesús, el que predica Pablo. Eso decían ellos. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, conjuraban en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No estaban ellos, no eran parte, o sea, lo decían solamente de boca. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Se puede entonces confesar el nombre de Jesús sin creer en que Él es Dios y que la persona, y que Dios le levantó a los muertos? Sí, este es un ejemplo de esto. Y puede uno hacerlo de manera religiosa. Y muchos dicen: Dios lo bendiga, pero no lo creen de corazón. Muchos le hablan a otros: usted necesita recibir al Señor, pero de verdad no lo confiesa, no lo cree. Sino que piensa que lo deben hacer los demás. Y hay tarea del resto, pero de corazón no están seguros. Yo hoy quiero invitarle que cuando usted se vaya para su casa, usted se lleve esto y empiece a confesarlo y a mencionarlo, a decir: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, lo creo de verdad de corazón, y estoy convencido, seguro, que Dios le levantó de los muertos, y darle gracias a Dios por ese convencimiento. Esa es la base del principio de fe. Esa es la base. Yo necesito confesarlo. No es solamente escucharlo, o no es solamente decirlo simplemente porque otros lo mencionan. Necesito confesarlo, de verdad, y decirlo: hoy le voy a pedir que usted haga el ejercicio conmigo esta tarde aquí. Ahora volvamos a Romanos capítulo 10 para estudiar el último versículo, que es el versículo 10, Romanos 10:10. Ese es el argumento que recibimos si hacemos esto. Dios ha colocado la Biblia cerca de mí para que yo la reciba, la aplique. Y ha dicho que yo tengo que hacer 2 cosas. Primero, confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y segundo, creerlo en mi corazón, que Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo que dice la Biblia que hay que hacer. Pero en el versículo 10 aparece como la consecuencia de esto, como el argumento que recibimos, 10:10. En 10:10 termina diciendo el Señor así, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo busqué en una versión NTV, y en la NTV dice algo así: es por creer de corazón, de verdad, que yo soy hecho justo. O sea que el creer es fundamental, el confiar en el Señor, el colocar mi confianza en Él total es fundamental. No soy hecho justo por otra cosa, es porque creí que Jesús es el Hijo de Dios y lo acepté. Quizá usted lo ha escuchado muchas veces. No sé si está seguro de haberlo confesado de verdad y de haber confiado completamente que es así, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero es por el hecho de creer que yo soy declarado justo. Es sencillamente por eso. Y en la segunda parte del versículo también dice, bueno, lo leyeron conmigo, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces también estuve mirando en la versión NTV, y lo que dice es que por confesar abiertamente mi fe, o sea que yo confío, es que soy salvo. Así que el confesar y el creer es fundamental en la vida del ser humano. Y después de que usted se hace cristiano, que ya fue salvo, necesita uno seguírselo confesando a los demás y mostrándole que uno realmente tiene una convicción profunda
en lo que Dios hizo y lo que ha hecho Jesús, lo que hace el Señor por usted y por mí. Eso es absolutamente importantísimo. Es lo que esto muchos llaman, los teólogos llaman, el principio de la vida espiritual. Esto, la confesión y la convicción de corazón. Confesión y convicción de corazón. Eso es. Se necesita hacerlo. La iglesia lo ha perdido. Yo pienso que lo hemos perdido en parte. Necesitamos recuperarlo. Se necesita estar confesando más a Jesús. Confesando a Jesús y confesar que es el Hijo de Dios y que los demás lo escuchen. Confesarlo, confesarlo. Uno tiene que estárselo recordando. Eso desarrolla la fe. Y también estar confesando que uno cree de corazón y confesarlo. Estoy completamente convencido que Jesucristo fue levantado de los muertos. Completamente convencido. Y necesitamos transmitírselo a los demás. Esto es algo que se nos ha perdido de vista. Y no lo estamos transmitiendo seguramente como debe ser. Pero si transmitimos un concepto tan sencillo como este, que es el principio de fe de la vida cristiana, seguramente muchas personas van a quedar inquietas, bien inquietas. Recuerdo que una vez también estuve leyendo una ilustración de un hombre cristiano que tenía un amigo ateo. Y el cristiano era una persona que era económicamente muy estable, estaba muy bien. Y el ateo se enfermó y se estaba muriendo. Pero el ateo no aceptaba que le hablaran de Dios, sí aceptaba que le dieran ayudas económicas. Entonces un día fue el cristiano a hablar con el ateo, Dios lo impulsó a que fuera, a hablar con el ateo y llegó hasta allá. Y el ateo le dijo, mira, si vas a venirme a hablar de Dios, ahórratelo. Ahórratelo. El cristiano entonces empezó a leerle algunos versículos de la Biblia y le dijo, tú sabes a dónde vas a ir después de que partas de este lugar. ¿Sabes a dónde vas a ir? ¿Sabes lo que te va a pasar? El hombre se quedó callado, compungido, y entonces le dice el cristiano, le dice, ¿y tú qué piensas que debo? Aconsejame. ¿Qué debo decirle yo al resto de personas cuando me los encuentre? ¿De qué piensas que le debo hablar? El hombre ya moribundo, ya muriéndose, se compungió y le dijo, predíqueles de Cristo, hábleles del Señor. Hoy hablamos de muchas cosas, pero poco del Señor, y necesitamos hablar del Señor y de su sacrificio. Ese es el principio de fe que aparece en la vida. Así que en conclusión, como para que oremos, voy a pedir que usted lo esté confesando. Esto me llamó mucho la atención. Fuimos a orar por alguien y fui con Osvaldo. Y fuimos a orar por una persona y claro, la persona no había recibido al Señor Jesús. Me llamó la atención que Osvaldo sacó parte de este pasaje sin mencionarlo y dijo, invítenlo a que él esté confesando y confiese delante de que Jesús es el Hijo de Dios e instelo a que crea que es el Hijo de Dios. Le dejamos la tarea a la persona que lo estaba acompañando, un pariente, que lo hiciera constantemente y lo dejamos ya después de haber orado por él en las manos de Dios. Pero resulta que esto es lo que salva a una persona. Así que hay dos cosas que hacer. Cuando usted no era cristiano, estas dos cosas había que hacerlas para ser salvo. Ahora que somos cristianos, estas cosas hay que hacerlas para ayudar a otros a que sean salvos y para mantenerse uno bastante sensible delante del Señor. Son dos cosas necesarias. Confesar sinceramente que Jesús es el Señor. Pero sinceramente, que uno lo diga, no diga Jesús es el Señor solamente, sino que yo lo diga, que me aquiete un poquito y le diga, hoy confieso que Jesucristo es mi Señor. Hasta decírselo uno así de manera que uno se escuche lo que está diciendo. Confieso que es mi Señor. Y creo de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos. Lo creo, estoy convencido. Las dos cosas que debe hacer la persona son esas. Confesar sinceramente que Jesús es el Hijo de Dios y lo siguiente, trabajar en el creer, que es verdad, que está bien. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo?
Yo hoy voy a invitar a que si usted no está seguro de haber aceptado a Jesús, si usted está seguro de que Él es el Hijo de Dios, pero no lo ha confesado verbalmente y no está creyendo completamente que es Dios, hoy tiene la oportunidad de confesarlo conmigo. Recuerden lo que la Biblia dice: si yo creo y confieso y creo, soy salvo. Y necesitamos manifestarle esto a muchas personas y hablarles acerca de Jesús. Te voy a invitar a que lo incluyamos dentro de nuestro vocabulario y le enseñemos a la gente esto. Si la iglesia confiesa a Jesús como Hijo de Dios, si el cristiano confiesa constantemente que cree, lo está confesando, se lo está recordando, está cumpliendo con el principio de vida espiritual que aparece en Romanos. Eso es básico. Incluyámoslo dentro de nuestro léxico y estemos confesando constantemente. Voy a invitar a que usted incline su rostro donde está. No sé si usted ya lo ha confesado de corazón. Recordemos que en la Biblia dice: con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quizá usted no lo haya hecho. Quizá sabe. Y quizá, como muchos, les parece el Señor Jesús una persona muy interesante. Y sabemos que es Dios. Pero no lo hemos recibido como mi Dios, mi Señor. Sabemos que Él fue resucitado, pero no estamos convencidos. Y que está vivo. Hoy quiero invitar a que usted lo confiese. Como lo hizo el etíope cuando Felipe lo encontró. Como lo hizo el carcelero cuando Pablo le dijo: si crees que Jesús es el Hijo de Dios, serás salvo tú y tu casa. ¿Le parece si usted, si no está seguro, lo confiesa hoy? Hoy voy a invitar a que usted se lo diga al Señor. Dígale: yo confieso que Jesucristo es mi Señor. Quisiera hacerlo. Hoy voy a invitar a que usted lo haga. Yo, Francisco, confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. De tal manera que yo me escuche lo que estoy diciendo. Y creo, dígase, que Dios le levantó de los muertos. Lo creo completamente, estoy convencido. Y así es. Y soy salvo por la misericordia de Dios. Padre, yo quiero darte gracias por todos los que hemos confesado. Y el que no lo había hecho de manera consciente, darle la oportunidad de que lo confiese, lo crea, Señor, y tú entres a su vida y sea salvo completamente. Hoy te bendecimos y te honramos por este momento. Te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres fiel y eres poderoso. ¿Te parece si usted hoy confiesa también conmigo que Él volverá? En la Biblia dice que Jesucristo dijo que Él volverá. Y Él volverá por la iglesia. No puedo leerlo en la Biblia y permanecer indiferente. Él volverá. Entonces voy a invitar a que usted lo confiese o haga confesiones de fe conmigo. Le diga: yo creo firmemente que Jesucristo volverá por mí y que soy salvo. Dígalo: yo creo que soy salvo por la pura misericordia de Dios. Y creo que ese es el mensaje que tengo que darle a los demás, que Dios me ama y que Él es Dios. El Señor es Dios y que Él ha muerto y ha resucitado y viene por nosotros. Señor, te damos la gloria. Te bendecimos porque eres fiel y porque eres bondadoso. Gracias te damos, Señor, en este día. Bendito Dios. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó,
Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Estamos muy agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Hoy te pido que nos permitas seguir en tu palabra, la has colocado muy cerca para que la creamos, confiemos en ella. Y permite que yo empiece a confesar lo que ella dice y decir que te creo, Señor. Te bendecimos en este día, te damos la gloria, porque eres bueno, eres misericordioso. Mi juez y mi abogado, sufriste la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Decimos creo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesús. Una vez más creo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Bendito seas, Señor. Qué bueno poderlo confesar. Te damos la gloria, la honra. Te bendecimos en este día en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se